Hermanos, ya estamos aquí nuevamente para seguir hablando del apóstol San Pedro. Si quieres conocer más de él, continúa viendo el video. Hermanos, vamos a seguir viendo esta figura del apóstol San Pedro, ya no tanto sus datos biográficos de cómo fue conociendo al Señor, sino más bien ya su trabajo apostólico. Y para esto tenemos que entrar pues con ese gran momento en el cual recibe su primado sobre los demás apóstoles. No quiere decir que haya sido el mejor apóstol o que haya sido más que los demás, no. Simplemente es el que tiene más responsabilidad entre todos sus hermanos, los apóstoles. Y este momento es precisamente en Cafarnaúm, que ya habíamos visto, cuando el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y responden que unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero después dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es Pedro el que responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es ahí donde el Señor le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves: todo lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y es aquí donde podemos encontrar precisamente este momento de dicha, este momento de gozo, en el cual Pedro pues va a empezar a conocer más al Señor. Pero este conocimiento pues es para que él también pueda ir llevando ese trabajo. Es así que después de eso podemos encontrar la multiplicación de los panes, y es donde Jesús le pone esa prueba a los apóstoles: denles ustedes de comer. Y Jesús sabía muy bien qué iba a hacer esa multiplicación de los panes, pero después de eso queda el corazón embotado de todos los apóstoles, incluido Pedro. Y después se da el pasaje de que Jesús camina sobre las aguas, y en ese caminar sobre las aguas Pedro le pregunta: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice: ven. Pedro va caminando sobre las aguas, pero al ver que el viento era fuerte se empieza a hundir. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es esta constante de San Pedro que va a creer, pero también va a tener ese miedo. Por eso muchas de las veces que el Señor dice no tengan miedo, algunas se aplican a los apóstoles. ¿Por qué? Porque todavía les faltaba esa confianza en Jesús. Creían en Él, pero todavía les faltaba esa confianza. Y es ahí donde Pedro va a ir conociendo, va a ir renovando precisamente su confianza, su cercanía a Jesús. Ahí también, pues Pedro es el que va a estar con el Señor en la transfiguración, que estará también con él en Getsemaní, en donde puede ver toda la divinidad y toda la humanidad de Jesús. Ese momento de gloria que sus ropas resplandecen, pero también en Getsemaní, con ese dolor terrible de muerte. Y es ahí donde Pedro va a comprender que Jesús va más allá, su reino no es este mundo. Y es donde Pedro va a empezar a predicar el amor de Dios. Es donde va a saberse, pero va a llegar un momento concreto, y ese es Pentecostés, en donde en un discurso de 5 minutos convierte a 30,000 hombres. ¿Y cuántas veces nosotros en 3,000 minutos no convertimos ni a 5? ¿Y es por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y había comprendido ya la resurrección. Todavía le va a faltar ese punto de
dar a conocer, pero es ahí donde va a empezar a caminar enfrente de sus hermanos, es donde los va a confirmar en la fe, es donde va a estar haciendo las obras de Cristo. Va a sufrir la cárcel, va a sufrir también pues los latigazos, va a sufrir pues persecución, pero Pedro no se desanima. Su conversión total la encontramos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, cuando todavía tenía esa pequeña reticencia o rechazaba hasta cierto punto a los paganos que se convertían al cristianismo. Y esto va a ser motivo también de un regaño entre Pedro y Pablo, en donde Pablo va a llegar y va a regañar a Pedro, porque cómo es posible que cuando no había judíos se llevaba muy bien con los paganos, con los que se habían convertido del paganismo, y cuando llegan los judíos los hace a un lado para estar solamente con los judíos. Y es porque Pedro todavía no comprende, sino hasta un poco más adelante, cuando tenga esa visión del mantel con todos los animales que pues podríamos decir que eran los animales prohibidos por la ley judía. Y entonces el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y todavía Pedro: Señor, pero es que yo nunca he probado alimento impuro. No llames impuro a lo que yo he purificado. Y después va a descubrir precisamente que también el Espíritu Santo se derrama sobre los paganos. Y es ahí donde va a decir: si el Espíritu Santo los eligió, ¿quién soy yo para negarme a orar sobre ellos? Y es ahí donde va a tener su conversión plena. Después de ahí, bíblicamente, pues desaparece, pero sabemos que va a ir a Roma, a predicar en Roma, y va a estar ahí con la comunidad. Sí, también va a hacer otros viajes apostólicos, visitando esas comunidades cristianas, pero su lugar final va a ser Roma, en donde va a morir martirizado. Pero es cuando va a dar testimonio del Señor. Es ahí donde la tradición dice que, huyendo de Roma tras la persecución de Nerón, pues Pedro ve a Jesús caminando con la cruz a cuestas rumbo hacia Roma. Y es cuando le dice: Quo vadis, Domine? ¿Hacia dónde vas, Señor? Y es cuando le dice: voy a dar testimonio nuevamente en Roma. Y es donde Pedro comprende y deja a su discípulo para regresar a Roma. Y ese momento en donde sabe que va a morir crucificado, y pide una cosa: que lo crucifiquen de cabeza, porque no era digno de morir como su maestro. Y es donde se le concede, y por eso la iconografía del martirio de San Pedro pues está de cabeza. Y es ahí en la Basílica de San Pedro donde se encuentran sus restos. Ahí es donde habían buscado anteriormente, al final de la necrópolis del circo romano, y van a encontrar allí precisamente los huesos de Pedro, en lo que es la Basílica Antigua, que está bajo la Basílica de San Pedro, una pared roja en donde encontraron esa urna con los huesos de San Pedro, y pues bueno, esos grafitis de el tiempo de Jesús, que serán más bien tallados sobre la roca, pues haciendo esa referencia a San Pedro. Y es así como este hombre, que fue un pescador, se convirtió en pescador de hombres, que a pesar de que batalló, de que a veces sufrió, de que a veces no entendió totalmente la voluntad de Jesús, pero nunca se echó para atrás, siempre siguió a su maestro. Por eso, esta es la enseñanza de San Pedro, que siempre tenemos que seguir adelante, que siempre tenemos que dar todo de nuestra parte. Por eso, si te gustó este video, medítalo y pídele a San Pedro que interceda por ti, para que también puedas vivir como Él y seguir a Cristo hasta el final. Recuerda que Dios es amor y te ama. Misioneros de Jesús.